M. Surufui, la voz de todos. Surufui, la voz de todos. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surufui, a los lindos brazos de mi Radio Surufui. Son las 6:39. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Imaynalla wayqikuna panaykuna hatun apaykuita chaskirikamuychis kunan p'unchaypaq wayqikuna kaypiña kaytarimukisaykuriki kay informativo Willaricui nisqapi kay wayra wasinchispi Surufui llapanchis rimaynin noqa sutiymi César Loaiza qankunawan kuskata rikamusaq imurasqama kay kasi anrique 8:30 de la mañana chayrasqama riki kay informativo Willaricui nisqamanta warq'arisunchis Llipin provincia de Cotabambas hinapis Grau, Chumbivilcas, Antabamba, Paruro maykunamancharique warq'ari Camusian kay 810 amplitud modulada y 102.7 FM Willaricui nisqariki lluqsiparimusian kay wayrawasi Surufui Chaupinta hinapis napaykusaq wayqiyta ña kaypiña kasian waraqucha Gonzalo Wirce allanchu imaynalla. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, César, buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Tenemos lista ya la información local, regional, nacional y también internacional para todos ustedes, con la novedad que el día de ayer empató pues nuestra selección peruana en un partido bastante difícil porque nos quedamos sin un jugador en un tiempo muy temprano. Y bueno, los muchachos, por algunas declaraciones que he podido oír, lo han tomado de la mejor manera, un resultado positivo pese a las adversidades que se presentaron pues el día de ayer. Se paralizó parte del país viendo debutar en esta nueva eliminatoria a nuestra selección peruana bajo el comando del Cabezón Reynoso. A mucha gente no le ha gustado cómo ha planteado el partido el Cabezón Reynoso, pero bueno, sirven los empates de visita y nosotros más adelante también vamos a tener toda la información completa sobre la selección peruana. Efectivamente, ¿no? Este partido ha sido clave para ver cómo llega nuestra selección a afrontar estas eliminatorias. Como siempre, la selección llega a unir pues en un solo sentimiento a todos los peruanos, y ayer vimos que nuestra blanquirroja tiene muchas carencias, muchas falencias, y sí, ayer se ha sacado un empate en Paraguay, ha sido en parte a la buena fortuna, porque son cinco
5 palos que han caído, pues, que han salvado la portería de Pedro Galese. Además, tampoco vamos a quitarle mérito a nuestro seleccionado, como es el arquero Pedro Galese, que ha hecho un espectacular trabajo, que de verdad, si este empate se ha traído, ha sido gracias a su gran actuación. Por lo demás, el equipo bastante regular. Ha habido un palo por ahí de Paolo Guerrero en uno de sus remates hacia el arco, que por poco y pudo ser un extraordinario gol. Sin embargo, pues se ha visto muchas carencias también en nuestro fútbol. No hay mediocampo, no tenemos creatividad, lamentablemente, no hay velocidad en los contraataques, y bueno, esto es entendible, ¿no? Paolo Guerrero ya bordea los 40 años. Los 40 años, y para un contragolpe no está. Quizás habría que apelar de repente a la velocidad de algún otro joven delantero con la experiencia de Paolo. Otro tema también bastante importante es que Carrillo no se le ha visto. No sé qué ha pasado con la culebra Carrillo. Estaba apagado, ¿no? Estaba apagado. Un Christopher González también no se le ha visto mucho. Y bueno, hay mucho que mejorar en nuestra selección peruana. Se viene un partido bastante difícil, ¿no? Se viene el partido ante Brasil, y Brasil no perdona porque Brasil es un equipo bastante compacto, con muchas figuras, entre ellos muy jóvenes. El promedio de nuestra edad de seleccionados de la blanquirroja es de 32 años. Wow. Ese es el promedio, ¿no? Y fíjese a la edad. Claro, y el promedio que maneja más o menos el cuadro brasileño va entre 22, 23 hasta 25 años. ¿No? Entonces, hay más velocidad, va a haber más ataque, y ojalá pues podamos sacar un buen resultado ante Brasil, porque se nos viene bastante complicado esta segunda fecha de estas clasificatorias. Habrá que ver hoy día que juega Brasil contra Bolivia. Vamos a ver cómo plantea este partido para espiar un poco al enemigo, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos lo que va a suceder en este partido de Brasil contra Bolivia, pero bueno, no está de más observar un poco al rival que se viene en la próxima semana, en esta fecha número 2 por la eliminatoria. ¿Habrá hecho falta Cuevita ayer, tú crees? Sí, yo creo que sí. Se ha hecho falta la creatividad de este mediocampo, de verdad. Sin embargo, tampoco ya no podemos pues confiar en Cristian Cueva. Lamentablemente, Cristian Cueva no está ya a la altura, no está para estos partidos, no se pone en forma. Y si dicen por ahí que ha sido desconvocado ¿por qué dijo? Porque por fatiga muscular, en realidad es que no ha pasado las pruebas médicas, no ha pasado pues las pruebas de esfuerzo médico o físico, y no ha llegado a las óptimas condiciones. Y esto porque hay descuido. Porque Cueva, o sea, es menor que Paolo. ¿Y cómo es que Paolo? Sí, esto es un tema de cuidado, de profesionalismo. Claro, no, es otro tipo de élite de jugadores. Y hemos visto la indisciplina, pues hemos visto a Cristian Cueva. Nadie le dice que no, pero su carrera la carrera del futbolista es lamentablemente bastante corta, ¿no? Y tienen que cuidarse. Ahí se ve la elite de jugadores. Una buena comparación acá es entre Cuevita, que bueno, es un chico bastante talentoso, claro. No hay que negarlo, es muy talentoso, pero es un poco indisciplinado, ¿no? Muy contrario por Paolo Guerrero, que mira, a sus 39 años está jugando en una liga competitiva, está haciendo goles en su ahorita liga, en la semifinal. Está en la LDU jugando, entonces 39 años, imagínate, no se ve normalmente eso, ¿no? Con su equipo han eliminado un equipo brasileño que es bastante competitivo, clasificando a las semifinales de la Sudamericana. Es el mismo ejemplo que seguía de Pizarro también, ¿no? Que Pizarro también jugó hasta, creo, los 40 años, me parece, y seguía destacando en el fútbol internacional. Sabemos que en el fútbol nacional no le fue muy bien, que digamos, pero bueno, Pizarro es uno de los jugadores más exitosos para mí de nuestro país. Y tenemos que, si hay jóvenes talentosos en el fútbol, tienen que tomar referencia, ejemplo, pues, sí. Por ejemplo, ahí está Lionel Messi, que tiene una vida bastante ordenada, disciplinada. CR7, en este caso Cristiano Ronaldo, que aunque es muy criticado por su forma de ser, o muchas veces, pero sin embargo hay que admirar lo positivo, la disciplina, súper disciplinado, o sea, él está siempre constantemente entrenando, una buena alimentación. En alguna ocasión incluso hizo perder millones de dólares
a esta compañía como es Coca-Cola. ¿Se recuerda usted Sí, cuando estuvo en cuando esta dijo la conferencia de prensa, sacó las botellas de Y Coca-Cola? dijo, ¿No? agua. Dijo simplemente el mensaje, dijo, no tomen Coca-Cola, tomen agua, ¿no? Que eso es más sano, es mucho más sano, esto no. Sí. Y le hizo perder, es una estrella, es una persona que... Con solo una acción, mira lo que con hizo. solo una acción, entonces, ¿por qué? Porque tiene disciplina y tiene fútbol para rato, ¿no? Y bueno, ahora, eso es lo que se busca en nuestros deportistas peruanos, en todas las disciplinas, que sean pues ordenados con su trabajo, con su profesión, ¿no? Vamos a escucharle a Pedro Galese A ver, antes las de declaraciones, vamos. las declaraciones después de este empate. Para mí, el héroe del partido. San Pedro Galese le dice. Así es. Buenas noches, Pedro. Bueno, elegido el destacado del partido. Bueno, las tapadas que tuviste y también el palo salvaron a Perú. ¿Se celebra mucho este empate porque por el contexto en el que se dio y quedaron con un hombre menos en el primer tiempo? Sí, sabíamos que iba a ser duro. Se nos complicó con la expulsión, pero tenemos un equipo que tiene sed de revancha. Recién comienza esto, así que todavía no se gana nada. Punto valioso para nosotros. Sencillo en sus declaraciones. En realidad, tampoco esto no es para ilusionarnos. Paraguay ha sido un buen equipo, nos ha mostrado muy buenos jugadores. El señor Sosa, que ha estado por la banda izquierda, lo ha tenido loco. Advíncula hasta... claro, y ha provocado su expulsión. Veloz este muchacho, corredor, habilidoso, ¿no? Y otro también es este muchacho que fue ya que terminó lesionado. ¿Almeida? Sí, me parece que sí, que ya por fatiga muscular. Por fatiga muscular, pero hizo un buen partido. Bueno, ha habido pues, hace un buen partido, lo que ha tenido que hacer Máximo Reynoso es poner 4 defensores y 4 ahí también en el medio. Oye, el que me ha sorprendido es Aldito Corso, ¿ah? Sí, no, siempre cumplidor. Cumplidor, ¿no? Aldito Corso. No es muy talentoso que digamos, pero es cumplidor, ¿no? Sí, ha cumplido con la tarea encomendada, no se ha dejado amilanar. Ha sido el que ha tenido que anular pues a este jugador como es Sosa. Bueno, ahí están las cosas del fútbol. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Ojalá en el partido con Brasil podamos festejar pues un triunfo, ¿no? Quisiera verlo a Grimaldo, quisiera verlo también a Piero Quispe, cómo se desenvuelven si la camiseta de la selección no les pesa. Yo creo que vamos a ver sorpresas ahí porque en su momento de mostrarse, ya ha agarrado un poco de experiencia en partidos anteriores, ya ha estado jugando, digamos, sí, mucho más. Entonces, esta es la ventana para estos jugadores para que puedan salir al extranjero y puedan traerle un dinerito a su equipo, ¿no? Claro, ese es importante y bueno, también foguear pues a jugadores nuevos. A mí me hubiera gustado verlo a este muchacho Brian Reina, pero lamentablemente tampoco se le ha tenido que desconvocar porque ha hecho buenos partidos en estas. Sí, es bastante talentoso ese chico. Vamos a ver, ojalá podamos tener nuevos referentes en la selección peruana. 6:51. Ya la selección peruana llegó esta madrugada a el Perú tras el empate con Paraguay y fue recibida con cariño por un grupo de hinchas. Los integrantes de la selección peruana arribaron al país en un vuelo privado. Poco después de las 3 de la mañana, un grupo de hinchas recibió a los seleccionados en el aeropuerto Jorge Chávez y luego acompañó en caravana del bus a la bicolor hasta su hotel de concentración. Vamos con información a esta hora de la mañana. Bueno, entre otras noticias y otras novedades, pues Dina Boluarte, en campaña cívica de Pichanaki, indicó, bueno, pese a las manifestaciones que se realizaron allá, no la querían a Dina, ella dijo, nadie me va a amedrentar si me gritan Dina asesina. La presidenta Dina Boluarte llegó a Pichanaki para la inauguración del puente Bailey y participar de la campaña cívica multisectorial. Ante su llegada, por supuesto, un grupo de ciudadanos la recibió con protestas. Dina Boluarte, la presidenta del Perú, pues llegó a esta zona junto al gobernador regional de la región Junín, Zósimo Cárdenas, para esta inauguración de un importante puente y también supervisar actividades cívicas. Y bueno, tras su presencia en la selva central, un colectivo de ciudadanos se hizo
hizo presente para protestar en su contra. Y bueno, la presidenta Dina indicó: nadie me va a amedrentar si me gritan Dina asesina. Les pregunto, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos? Fueron ellos mismos. El asesino está bien preso en la DIROE, señaló en su discurso en referencia a Pedro Castillo. Los ciudadanos que reclaman a la presidenta son familiares de las víctimas que perdieron la vida en las protestas ocurridas a inicios de año en la Selva Central. La presidenta en su discurso dijo: no le tengo miedo a la muerte. Esa frase se me quedó. No le tengo miedo a la muerte, dijo Dina Boluarte ayer. Bueno, perfecto. Dina Boluarte está solicitando el permiso para salir al país. Hay un evento ya convocado por la ONU, muy pronto estará viajando pues en representación del país. Hay polémica también por la declaración del presidente de México, sí, que tiene un viaje previsto, una gira por Latinoamérica y tiene que ir a Chile, pero dice, no voy a pasar por Perú. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa si pasa o no pasa por Perú? O sea, qué ganas de provocar del señor presidente de México. Me voy a Chile, pero no voy a pasar por Perú, no voy a atravesar su suelo peruano. Mejor, en buena hora, señor, que no pase. Bueno, o sea, y hay que respetar también, pues, ¿no? Hay que respetar. En realidad, hay mucha polémica después de todo lo que ha acontecido en los primeros meses de este año. Ha habido muertes, ¿sí? Se tiene que investigar y se tiene que hallar a los responsables, pero también se tiene que investigar a todos los que han provocado, en este caso, pues, estos desmanes. Hay asusadores siempre. Hay asusadores, hay manipulación política que ha generado, pues, que salga todo esto. Y miren, ¿qué hemos ganado finalmente? Hay también inversión ahí del narcoterrorismo que financia muchas veces estas personas para que vayan pues a hacer estas protestas, ¿no? Y todo esto se tiene que investigar el nivel de violencia de estas protestas, todo lo que ha acontecido en los primeros meses. Pero al final de todo esto tenemos que sacar la reflexión. ¿Qué hemos ganado con todo esto? Finalmente, tal parece que la señora Dina Boluarte se queda hasta el 2026. El Congreso se queda hasta el 2026. ¿No? Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es buscar nuevos políticos que realmente valgan la pena. El Congreso siempre, y si usted se acuerda, Gonzalo, toda la vida el Congreso está en el ojo de la tormenta. Siempre, ¿no? Es un circo esto. Recuerda el Congreso que estuvo con PPK. Era un circo. De ahí sí disolvieron ese Congreso, ¿no? Ingresó Vizcarra, lo disolvió, ingresó otro Congreso. Otro circo, y todo el mundo en contra del Congreso, ¿no? Y ahora está este Congreso que también es otro, tiene todas las cosas. Pero si usted ve que todos esos 130 representantes del Congreso, ¿qué es? Es pues la síntesis de nuestra sociedad peruana. Así estamos como sociedad. O sea, no tenemos nada que lamentar y más adelante vamos a tener que elegir otros congresistas que seguramente van a tener pues muchos otros problemas, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a formar ciudadanos que valgan la pena. ¿Por qué no escuchamos las declaraciones de Dina Boluarte? Creo que está ahí don Chinchilico, me dice que Chinchilico tiene por ahí las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte. A ver si nos pasa el enlace, don Chinchilico, pues. Ayer igual WhatsApp. La vi igual a Dina Boluarte ya con otra actitud. Nunca la había visto tan confrontacional en Junín. Ayer indicó pues que no, que los asesinos estaban en la cárcel y que bueno, ella de alguna manera no le tenía miedo a la muerte, pues, ¿no? Entonces algo muy curioso, y bueno, lo decía con un ímpetu que la verdad daba a entender que ella creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero bueno, vamos a ver si podemos escuchar alguna de las declaraciones de Dina Boluarte el día de ayer, donde estuvo en medio de unas manifestaciones en Junín. Estuvo en medio de unas manifestaciones en Junín y habían pues pobladores, manifestantes que querían votarla, pero la Policía Nacional, por supuesto, hizo su trabajo y los pudo repeler. Pero también hay que tener en cuenta, Gonzalo, finalmente pues asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? Dina Boluarte ha sido elegida. Claro. O sea, eso no es, tampoco no podríamos tener que, en este caso, hacernos los ciegos o los tontos. La ha elegido el pueblo. Le ha elegido el pueblo, porque al elegir usted a Pedro Castillo, usted ha elegido una vicepresidenta. Y estaba como tercer vicepresidente, ¿quién? Vladimir Cerrón.
y por temas de corrupción, lamentablemente, pues al señor Vladimir Cerrón le cierran las puertas y le dicen que no puede ser pues vicepresidente. Bueno, ahí está. Vamos a ver, me dice don Chinchilico que tiene un poquito de fallas con el audio. Vamos a ver si lo puede resolver en unos instantes. Vamos con otra nota importante, muchísima atención. Hay mucha preocupación en Estados Unidos porque están aumentando las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Otra vez Estados Unidos está con este problema. Según las autoridades estadounidenses, las hospitalizaciones por coronavirus han aumentado en 47 estados del país. Las muertes también reportan un incremento del 17.6%. Las hospitalizaciones por casos de COVID-19 en Estados Unidos aumentaron un 15.7% en una semana y las muertes por esta enfermedad en un 17.6% en el mismo periodo, según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades. En la semana que terminó del 26 de agosto pasado, 17.418 pacientes fueron intervenidos por casos de COVID-19 en comparación a los 97.820 de a fines de agosto del 2021 y 35.571 a fines del 2022. Sin embargo, preocupa pues el número en que se mantiene los casos de COVID-19. Para eso, lo que nosotros debemos hacer es prevenir, ¿no? Mantener este lavado de manos, importante, siempre. Estoy viendo que está ya habiendo una relajación, por ejemplo, de la población en lavarse las manos, y esto no debía ser así. El lavado de manos es importante, vital. Usted va a comer, va a ir, sale de los servicios higiénicos, lávese las manos. Lávese las manos. De esa manera va a evitar cualquier tipo de enfermedad. Eso es importante. La alimentación, por supuesto, también es básica. Un cuerpo bien alimentado, con nutrientes, con minerales, con vitamina C sobre todo, va a evitar que puedas adquirir un resfrío y por ende quizá pueda evitar un contagio también de la COVID-19. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ya está volviendo nuevamente, quizás alguna otra nueva variante, no sabemos, pero hay que prevenir. Tenemos ahí la opción de que podemos ver cómo la está pasando actualmente Estados Unidos y bueno, aquí podemos tomar las medidas o las precauciones necesarias. A ti, amigo, amiga que me estás escuchando, cuídate, abrígate también. La temperatura está bajando cada vez más, el clima ya está cambiando, está empezando a llover, está empezando a granizar, entonces es bueno y necesario que te cuides, que te abrigues, que te alimentes bien y hagas lo mismo con tus hijos. No descuides a tus hijos, porque muchas veces olvidamos a los chicos, a los jóvenes, dicen, no, bueno, ellos ya se cuidarán solos, terminan enfermándose ellos o se enferman en el colegio, te traen la enfermedad a casa y bueno, quizá por ahí alguna persona vulnerable en casa que puede pagar las consecuencias de esta enfermedad que todavía no nos deja del todo, la COVID-19. Pero bueno, vamos a esperar que los que nos están escuchando hagan caso de estas recomendaciones y se cuiden muchísimo, se alimenten bien para evitar contagiarse de gripe o de esta nueva variante de la COVID-19. Bueno, entre otras noticias, el día de ayer estábamos comentando que Dina Boluarte pues visitó Pichanaki y esta visita ha dejado dos heridos durante estas protestas. Un policía y un civil han resultado con lesiones. Un enfrentamiento entre manifestantes que reclamaban a la presidenta por las muertes de diciembre y la Policía Nacional del Perú enturbió la visita de la mandataria. Fueron dos heridos, un policía y un civil. El enfrentamiento que hubo entre estos dos bandos durante la llegada de la presidenta Dina Boluarte al distrito de Pichanaki. Todo ocurrió cuando familiares y amigos de los tres muertos, fueron 3 muertos y 52 heridos que dejaron las protestas y bloqueos de diciembre del año pasado, precisamente contra la toma de mando de Boluarte, que llegaron hasta la plaza Juan Valer Sandoval, donde la presidente del país daba pues su discurso. Vamos a escuchar las incidencias de lo que pasó pues el día de ayer en Pichanaki. Tal cual, una respuesta de la presidenta que puede significar también lo que le molesta. Mira lo que dijo la presidenta a propósito de este tema. Vamos a ver.
He venido acá, al corazón del Brain, a decirle a nuestras hermanas y hermanos de Pichanaki, de la selva central, que no hay tiempo para los miedos, hay tiempo para trabajar, para unirnos, para fortalecernos, para buscar el desarrollo de nuestra querida selva central. El gobernador dijo: trabajemos a Machecnicuspa, sin odios, sin resentimientos, pero también a Marumita Chacnacupi. Acá están lanzando piedras. Estos señores que están atrás, que vengan y que den la cara. ¿Quiénes son? No le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo, ni siquiera a la propia muerte, si es que tengo que trabajar por mi querida patria. A mí nadie me va a amedrentar. A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. A ellos les digo, no les tengo miedo. El asesino está bien preso allá en la Diroes, que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción. No tiren piedras, tiren esperanzas, tiren propuestas, pongan propuestas sobre la mesa de trabajo y sobre ello tracemos el desarrollo del Perú. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Dina Boluarte, ¿no? Su discurso, pues, bastante confrontacional, en un sector de la población les ha caído como agua hirviendo, ¿no? Y en otro sector también dice, bueno, ya está tomando las riendas. Lo cierto es que lo mejor que podemos hacer como país es buscar la unidad, así como nos une pues el fútbol. Tenemos que buscar también cómo unirnos para buscar generar el desarrollo para nuestro país. La hora en el Perú, 7:04. Vamos con más información. Tenemos comentarios en las redes sociales. En un rato los vamos a leer para que nuestros amigos también pues estén ahí atentos. 7:05. Vamos con más novedades y más noticias. Han mandado a prisión a una mujer que intentó acabar con la vida de su hija de 4 años en Cusco. Esto acusada por el intento de parricidio, será investigada en la cárcel. Efectivos pertenecientes a la comisaría de Espinar en Cusco intervinieron y detuvieron a una mujer que intentó dañar a su menor hija de solo 4 años de edad. La misma que por disposición judicial cumplirá 8 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de mujeres Quencoro en Cusco. Estamos hablando de Olenka Cruz, de 21 años, es la mujer que va a cumplir esta prisión preventiva por la presunta comisión de delito contra la vida, cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de parricidio en agravio pues de su menor hija de tan solo 4 añitos. A mérito del oficio procedente del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Espinar se dispone esta prisión preventiva contra la investigada, precisando que la pena culminará el 30 de abril del año 2024. Y bueno, la policía bajo medidas de seguridad trasladó a la sentenciada realizando su internamiento en el referido establecimiento penitenciario de la ciudad de Cusco. Las autoridades continúan con la investigación. Y ahora yo me pregunto, ¿qué le ha pasado por la cabeza a esta mujer que ha intentado acabar con la vida de una pequeña de 4 años, ¿no? 4 años. Tenemos muchos problemas psicológicos. Es un problema de salud mental en el país, ¿no? Muy grave. Salud mental muy fuerte, lamentable lo que ha acontecido en la región del Cusco. De verdad, estas noticias pues preocupan bastante, ¿no? Yo creo que ahorita, o sea, lejos de estar peleando entre peruanos, de estar señalándonos en que tú eres de derecha o de izquierda, o tú estás bien o tú estás mal, debemos buscar los puntos de consenso,
¿no? Hay un amigo que nos ha comentado a las redes sociales que, bueno, no se identifica, o sea, no se identifica quién es, solo pone ahí frontera SC y, bueno, comenta, dice que están confundiendo ustedes a la población, en fin. Pero lo único que nosotros desde este medio de comunicación, sin tomar partido por ningún grupo, lo único que pedimos es que se busquen esos puntos de consenso entre los diferentes grupos políticos y busquemos solucionar los problemas del país. Un problema que está creciendo fuertemente en el Perú es la delincuencia. Lamentablemente las mafias organizadas están creciendo. Lo hemos visto ayer o anteayer con este lamentable atentado a este grupo de militares y policías. Son 4 que han sido asesinados por el narcotráfico, que han sido asesinados por terroristas, en una emboscada cobarde. Son 4 personas, 4 vidas humanas. ¿Quién responde por estas vidas? ¿Quién responde por estos señores? ¿No? Entonces no podemos ir buscando más confrontación. Debemos buscar políticas que acaben ya con esta inseguridad, que lamentablemente hay préstamo gota a gota, ¿no? Hay extorsión a negocios pequeños, a empresarios pequeños, hay mafias en construcción civil. ¿Y cómo hacemos pues para combatir esto? Si estamos desunidos, si no logramos hacer consensos y apuntar a que acabemos con estas lacras. El tema educativo, ¿no? ¿Cómo están nuestros niños? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos yendo bien en la educación? ¿No? El tema de salud. El dengue durante este año nos ha arrasado, nos ha sacado el ancho, ¿no? Entonces son temas que se deben priorizar. Ya lejos de estar tildándonos de izquierda, de derecha, de centro, finalmente lo que tenemos que buscar son consensos. Y buscar cómo también generar riqueza a nuestro país, generar riqueza para nuestro hogar. Y eso se logra trabajando. Trabajando. Nada te va a llegar del cielo. Nada te va a llegar del cielo. Necesitas trabajar, producir. Si eres joven, de repente por ahí estás terminando la secundaria o ya has terminado la secundaria, prepárate. Busca un instituto, busca una manera de educarte, estar listo, porque este mundo cada vez es más competitivo. Gonzalo, muchas personas hablan 4 o 5 idiomas. Tienen 2, 3 maestrías. 2, 3 maestrías, doctorados, ¿no? Jóvenes ya de 23 años que están con maestrías, hablando 3, 4 idiomas, manejan a la perfección las tecnologías. ¿Y cómo pues estamos preparando a nuestros jóvenes para que alcancen esas metas? Los padres de familia deberíamos estar preocupándonos en eso, ¿no? De cómo sacar adelante y cómo nuestros hijos sean más competitivos para este mundo globalizado. Este ya no es solamente un mundo del país, de territorial, de digamos que vamos a vivir solamente en Cotabambas. Esto ya es un mundo globalizado. Con el internet se ha globalizado todo. Cualquier profesional peruano bueno se puede ir a trabajar. ¿Cuántos profesionales peruanos tenemos por todo el mundo regados? Gerentes que están en Chile, que están en Argentina, que están en Ecuador, en Panamá. Conocemos a muchos de ellos, que incluso han trabajado con nosotros en algún momento y se han ido, ¿no? Entonces, en vez de estar en esas polarizaciones, busquemos. Y si vamos a ir a una elección, hay que elegir bien, hay que prepararnos bien, hay que construir ciudadanía. Hacer política no es malo, pero hay que hacer bien la política, pues. De esa manera, sí vamos a poder mejorar nuestra situación en nuestro país. 7:10. Vamos de inmediato el día de hoy. El día de hoy es viernes 8 de septiembre, año de la unidad, la paz y el desarrollo para todas las autoridades de nuestra provincia de Cotabambas o para todos aquellos que quieran emitir algún documento oficial, alguna institución pública o privada. En la parte superior de su documento, nunca olviden poner año de la unidad, la paz y el desarrollo. Eso es lo que tienen que poner en todos los documentos que vayan a emitir. Así es, 7:11. No se olviden, la vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos y los momentos especiales que hemos vivido. Aprovechen el tiempo, siempre, siempre, y busquen mejorar cada día. 7:11. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? El encuentro con la historia aquí en el informativo Willaricuyú. Un día como hoy, en fecha 8 de septiembre, se celebra la fiesta de la Virgen de Cocharcas, aquí en nuestra región de Apurímac. Así es.
la Virgen de Cocharcas en Apurímac. Hoy, 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Y hoy también se celebra el Día del Ferroviario, imagínense ustedes. 8 de septiembre, hoy, el Día del Ferroviario. Ajá, hay que saludar a todos nuestros amigos ex ferroviarios, aquellos que manejaban el Machutren. 7:12 minutos. Un día como hoy, 8 de septiembre, en el año de 1820, desembarca en la bahía de Paracas el ejército del Libertador comandado por el general argentino Don José de San Martín. Vámonos al año 1903, donde Manuel Candamo asume la presidencia del Perú. Entre tanto, un día como hoy, en el año de 1908, se inaugura la cripta de los héroes en el cementerio Museo Presbítero Matías Maestro, el cementerio más antiguo del mundo. O de Lima, Vámonos al año 1965, un día como hoy, descubren en la ciudad del Cusco el puente monolítico más grande del mundo. Uy. Entre tanto, en el año de 1967, Monseñor Eduardo Pichard es consagrado como primer obispo del Callao. Vámonos al año 1989. ¿Qué pasó un día como hoy? El gobierno establece una contribución extraordinaria. ¿Para qué? Para luchar o combatir el terrorismo en nuestro país. Entre tanto, en el año 2005 inician la construcción de la carretera interoceánica en Puerto Maldonado. Estuvieron presentes los mandatarios de Perú, Brasil y Bolivia. Y años después sabemos cómo ha terminado toda la construcción de esta vía interoceánica, ¿no? Con poca circulación de vehículos, una inversión grande, donde un expresidente ahorita está preso, ¿no? Está preso también en la Diroes. ¿Qué conversarán estos señores cuando se encuentran, no? Se dan cátedra, creo. ¿En qué fallaste? ¿En qué fallaste? ¿Cuál fue tu error? 7:14 minutos. Vámonos al encuentro con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7:14 minutos, nos vamos al encuentro con nuestros titulares. Muchísima atención. Informativo Willaricui desde Chalhuahuacho para toda la provincia de Cotabambas. Hatuna, Paikuita, Chasquiricamuichis, Mamitakuna, Papitucuna, Caipiña, titulares. Hace unos días, este medio de comunicación, Radio Surfui, hizo visita al proyecto del puente Cutuctay, que conectará las regiones de Cusco y Apurímac. Y este proyecto avanza con paso firme y ha logrado un avance de más del 60% en su construcción hasta la fecha. Esta infraestructura vital está siendo financiada en su totalidad por Minera Las Bambas. ¿A través de qué? Del mecanismo de obras por impuestos. El progreso y la construcción del puente Cutuctay ha sido objeto de atención y seguimiento constante por parte de las autoridades de Cotabambas y Anta en la región del Cusco, quienes han realizado diversas visitas para supervisar su desarrollo. Los ingenieros a cargo del proyecto han proyectado que la obra se completará en enero del 2024, lo que cumplirá el anhelo de más de 60 años de la provincia de Cotabambas en tener una vía más rápida de salida a la ciudad del Cusco. Muchísima atención, son más de 43.9 millones de soles que está invirtiendo la empresa minera Las Bambas en la construcción de este puente. Además, te comento, Gonzalo, que ya la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha construido puentes para el acceso a esta vía. Son 2 puentes que ha construido y que próximamente, seguramente, el alcalde, el señor Dante Contreras, estará inaugurando en la vía entre Colcas hasta el mismo puente. Muchísima atención. 7:16 minutos. Bueno, próximos a cumplir 13 años al aire, Radio Surfui está iniciando la campaña de la ruleta y la caravana regalona. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que estar atento a los programas en vivo de Radio Surfui y te vas a poder llevar poleras, polos, gorros, chullos, cuadernos, llaveros, ambientadores, entre otros regalos.
También puedes enviarnos una foto al WhatsApp de la radio, el 974-782420, con algún regalo que hayas recibido durante estos casi 13 años y automáticamente vas a ganar un regalo. Claro que sí, Radio Surfuy, muchísima atención. El día domingo está cumpliendo un añito más de vida. ¿Son cuántos años? 13 años que está cumpliendo Radio Surfuy. Y seguramente el día domingo nuestro querido amigo Guillermo y Javier Chequia estarán haciendo una programación especial por el aniversario de Radio Surfuy. 7:17. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, está llevando a cabo el proyecto Mejoramiento de Servicios de Capacitación Técnica Ocupacional para la promoción del empleo en jóvenes de recursos limitados en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta iniciativa ofrece cursos de capacitación técnica en instalaciones eléctricas en colaboración con Sensico. El docente junto a los estudiantes del curso están llevando a cabo trabajos de evaluación, instalación, renovación, mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas domiciliarias, tanto particulares como en instituciones públicas y privadas, de forma gratuita. Los beneficiarios solo deberán asumir el costo de los materiales. 7:18. Vámonos hasta Velille. En el distrito de Velille hoy se desarrolla la gran subasta pública de 2 toros Brunswick, 3 corderos Amsterdam y también un cordero corridal en el distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas. Desde las 10 de la mañana en el campo ferial de Ocopampa, los productores interesados pueden comunicarse al 992-760241, 992-760241. Entre tanto, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través del proyecto Creación de Capacidades para Mujeres, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Yusco, invitan a todos a participar de los talleres prácticos gratuitos para mujeres emprendedoras del distrito. Los talleres inician este 11 de septiembre. Ojo, este 11 de septiembre. Y las consultas o inscripciones los puedes hacer en la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Yusco. 7:19. Nos vamos en el plano regional. Los trabajadores del sector público de Apurímac, en este caso Apurímac, disfrutarán de un feriado no laborable el próximo 8 de septiembre, hoy día, declarado como un día festivo religioso en homenaje a Nuestra Señora Madre de la Mamita Cocharcas. Este feriado se establece de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional 701-2015. Muchísima atención. Hoy día, feriado regional en Apurímac. Vamos con más titulares en el ámbito regional. 7:18 a.m. La Universidad Tecnológica de los Andes fomenta y fortalece la investigación científica, tecnológica y humanística mediante el exitoso concurso de proyectos de investigación 2023. Este concurso está dirigido a estudiantes, graduados y docentes de diversas escuelas profesionales y ha generado una notable respuesta con la presentación de un total de 87 proyectos de investigación de alta calidad. 7:19 aquí en Huillaricuy. Mamita ama con Caruichu, número telefónico de la radio 974-782420. Hueracocha Kilis, Kunachayan, Oaxaca, Museikiku, ya, ama Piñacuichu. 7:21. Dictan de 3 a 4 años de internamiento a 3 menores por vender droga en colegio. La Fiscalía Provincial de Familia de Aymaraes consiguió que se dicte una sentencia de 3 años de internación socioeducativa para 2 adolescentes de 14 y en este caso 2 adolescentes de 14 años y 4 años para otro menor de 16 años por el delito de microcomercialización de drogas. Estos jóvenes estaban vendiendo drogas dentro de su plantel educativo. Bueno, ya han sido intervenidos y están ya pues condenados, o en este caso pues internados para cumplir 3 y 4 años de prisión preventiva y de reeducación. Me imagino que es como la correccional, algo así, ¿no? Claro que sí. Bueno, lamentable, ¿no? Es que muy jóvenes. ¿Dónde están los padres?
¿Dónde están los la padres guía del papá, de mamá? para que un niño de 14 años que debería estar jugando a la pelota en el parque está vendiendo drogas? O debería estar educándose, Sí, ¿no? Mira. Bueno, vamos a ver. Vamos con más titulares a las 7:22. Ministerio Público investiga 11 casos por incendios forestales ocurridos en el año 2023. 4 casos están en la etapa de investigación preliminar, 1 en calificación, 2 para archivo y 4 en diligencias preliminares a cargo de la Policía Nacional. 7:22. Efectivos pertenecientes a la comisaría de Espinar, esto en Cusco, intervinieron y detuvieron a una mujer que intentó dañar a su menor hija de solo 4 años de edad, la misma que por disposición judicial cumplirá 8 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de mujeres de Quencoro en la ciudad del Cusco. Eso lo comentábamos hace unos instantes, pues esta mujer, agredió a esta niña y ha sido intervenida inmediatamente. 7:23. Vámonos hasta Arequipa. ¿Qué está pasando en Arequipa? El precio del balón del gas se incrementa. No puede ser. Se va a incrementar en diferentes plantas de la ciudad. Hasta hace algunos días atrás el precio del balón oscilaba entre 37 y 38 soles. Pero ahora el balón de 10 kilos se oferta en 42 y 45. No sé en dónde encontraban gas de 37 y 38 soles. Bueno, es que quizás proviene de Bolivia, pues. ¿No? Sí. 7:23. En Puno, alcalde de Lampa en la mira por contratar a personal que no reúne perfil, entorno de confianza de Heráclides Ojeda ha sido pues observado por la Contraloría General de la República. Vamos con más noticias. 7:22. Intervienen en Cabanillas, Puno, a hombre que transportaba oro. Intervenido pretendía llegar a la ciudad de Arequipa con 200 gramos de oro del material aurífero valorizado en ¿cuánto? 46.200 soles. Ay. ¿De dónde ha sacado sus 200 gramitos? 200 gramitos, 46.000 soles, 7:24. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano, la UNA de Puno, y la Universidad Católica de Chile halló 20 tumbas que posiblemente datan de la época pre-inca en el cementerio del sector de Ucusuyo. Esto en Choquecalla de la isla de Amantaní, ubicada pues en el lago Titicaca de la región de Puno. Este trabajo se hizo de manera articulada en un trabajo de investigación entre la Universidad Nacional del Altiplano, esto en Puno, y nuestros amigos de la Universidad Católica de Chile. Vámonos ahora a los titulares en el ámbito nacional. ¿Qué está pasando en nuestro país? Jorge Barata, recuerden este personaje, Jorge Barata, aseguró en audiencia haber aportado a campañas de todos nuestros presidentes, casi Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK, Alan García y también Susana Villarán. El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró como testigo en el juicio oral contra ¿quién? Contra el expresidente Ollanta Humala y su pareja, la ex dama de la nación, Nadine Heredia, y otros en el caso de Metro de Lima. Uy. Las cosas están que arden, ¿no? 7:25. Nueva ministra de Educación aseguró que observará la ley que repone a docentes. En su primera entrevista en el cargo de ministra de Educación, Miriam Ponce señaló pues que cuenta con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete, Alberto Otárola, para defender la meritocracia. Esto es importante, ¿eh? Desde mi punto de vista es importante seguir trabajando en este tema de la carrera magisterial, defendiendo a la meritocracia. Profesores que se capacitan, que están permanentemente pues mejorando su educación, impartir sus clases, deben seguir escalando pues en esta carrera pública magisterial en base a su mérito, ¿no?
Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 25 minutos. Pedro Castillo pide al Poder Judicial archivar la investigación en su contra por los casos Petroperú y Puente Tarata. El juez supremo, Juan Carlos Checli, programó para este martes 19 de septiembre una audiencia virtual a fin de evaluar dicho pedido con la participación de las partes involucradas. Bueno, hay ahí también mucho pan que rebanar. El Puente Tarata... ¿Qué ha pasado con los dineros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Solamente Pedro Castillo y su entorno lo saben, ¿ah? 7 con 27 minutos. Dina Boluarte, a quienes la acusan pues de las muertes en protestas, mencionó: el asesino está bien preso allá en la Diroes tras un polémico discurso allá en Pichanaki. Es un aireado mensaje en Pichanaki. Dina Boluarte responsabilizó de las muertes en las protestas contra su gobierno a quienes promovieron las manifestaciones tras las crisis sociales y políticas iniciadas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Vámonos, cambiamos el rubro al ámbito internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Sismo de magnitud 6.2 sacudió a nuestro vecino Chile. Las imágenes del temblor que remeció Tongoy en Coquimbo, donde hay ciudadanos del norte chico de Chile en la región de Coquimbo que vivieron pues un fuerte temblor que remeció la superficie. Y bueno, pese a que la población está acostumbrada ya a los temblores, este provocó pánico, corte de energía eléctrica y daños en estructuras. Entre tanto, en Brasil, el número de víctimas mortales causadas por el ciclón extratropical que afectó desde el pasado fin de semana el sur de Brasil aumentó a 42 víctimas, mientras que 25 personas permanecen desaparecidas según el último reporte, el último boletín oficial divulgado este jueves por en este caso por altos mandos oficiales de este país. Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos con Odebrecht. La decisión fue del juez José Díaz Toffoli en respuesta a un pedido realizado ¿por quién? Por la defensa del presidente de Brasil. Estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Ignacio Lula da Silva, que llegó a pasar 580 días en prisión, condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht. ¿Qué pasa con la justicia brasileña? ¿Qué está pasando? Bueno, pasa de todo en este mundo loco. 7 con 29 minutos. ¿Qué dice los titulares en el plano deportivo? Deportivas, Perú empató 0-0 ante Paraguay por la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Perú igualó con Paraguay en la Ciudad del Este por la primera jornada de las eliminatorias. Luis Advíncula fue expulsado en el primer tiempo tras la acumulación de 2 tarjetas amarillas. Bueno, la albirroja no supo aprovechar la ventaja que le dio Perú, pues fue expulsado el zaguero Luis Advíncula a los 44 minutos por una doble amarilla. Pese a esto, la blanquirroja mostró una gran defensa y se marchó con un punto de oro en su vista al combinado guaraní. Se consiguió un empate siquiera, pese a que no teníamos ya un jugador casi todo el segundo tiempo completamente. Luis Advíncula fue expulsado. San Pedro Galese nos salvó de más de una oportunidad y Perú pues logró un empate allá en Paraguay. Bueno, ahí está la información. Toda la información deportiva se viene en el bloque deportivo. 7 con 30 minutos, vámonos a una pausa aquí en Willaricui y volvemos con toda la información preparada para el día de hoy. Tenemos entrevistas, también tenemos pues ahí la opinión de algunos de nuestros oyentes. Pausa y volvemos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento
de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Creo que es mi vecina. ¿Por qué estará llorando, pobrecita? Vecina, ¿qué te pasó? Ay, vecina, anoche me robaron mi vaquita. Tú sabes, el único animalito que tenía y no sé qué hacer. Ay, vecinita, ¿cómo así? Estos malditos rateros. Pero no te preocupes, lo vamos a encontrar como sea. Ahorita mismo voy a llamar a Radio Surfui para poner el aviso y al presidente de las rondas campesinas. Hay que avisarles para que llamen a las comisarías, a otras comunidades, y así lo vamos a alcanzar a estos rateros. Gracias, vecina. Si tú no me ayudas, ¿quién podría hacerlo? Sabes que estoy sola, no tengo a nadie. ¿Qué será de mi vida con esta tragedia más que me pasa? Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? No olvidemos ser sensibles ante otras personas. Debemos siempre ayudarnos, ser compasivos, entender el dolor ajeno, seamos empáticos. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Cuando veas mi desgracia, llorarás. Ya está, Alejandro. Hazlo tu cronchiña, orexita, que dice mi tucunata. Ari, Julián, aso y mainallata pues descargar unchis. Papá y Julián, Jawari, escuela pedimos vamos kaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos hankasiane. Takamba, pastaría te saquibanco. Ama kunanja, yoncito. Ruana irá, me casian. Mami te quitani, ya no pasó una equipa. Ya, papá. Guayja y Julián, malta ruasianki guawaikiwan. Kunan jamoru, canta katirinki. Y maimana ruanapaj, tiempo kallanka guayquechay. Ama guawaikita, familia ikita, jojla duma churaichu. Ari Alejandro, allí mi chayja. Kunan mantaja, hasta un guawachay casa. Ama wawaykikunata qunqaychu. Paykunaqa qanwan kayta munanku. Uyarisqa, qawarisqa. Qantan rikusunkiku ejemplo nisqata qonaykipaq. Wawaykikunawan kusqa kaspaykiqa astawan paykuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawanpas. Chaymanhina allinta imatapas ruwanankupaq. Escuelankupipas mana sasachaykunawan yachanankupaq. Yoncito, awachay, imatata ruwashankiri. Escueletan dibujayan, papay. Cosa, Yoncito. A ver, wakin tariki kashanchu. Ari, papay. ¿Te anda algo pelta un puclac? Ya, Yoncito. Resunchis bolajayta, ya. Ya, papay. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:34 en el informativo Huillaricuy. Queremos saludar a nuestros hermanos que están allá en el distrito de Cajamarca. Gracias por la sintonía. De la misma manera, allá en Canchura, a mi querida mamita, a Rimberta Monge Arenas. Muchas gracias por siempre estar en la sintonía. A mi papá, Washington Loaiza. Muchas gracias. Me escriben aquí al teléfono de la radio. Y Mainaya Tarikamusinkichis, y Mátaro Asiankichis Guasipi. Un abrazo muy grande también a nuestros amigos allá
en Paruro. Nos dicen que nos escuchan pues por Pacarectambo, nos están sintonizando. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato al contacto telefónico, nos vamos hasta Tambobamba. Ahí se encuentra don Aquiles Abarca con la información. Aquiles, muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfuy. Igual mi saludo muy afectuoso, cordial a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfuy. Así es, ayer aproximadamente a horas 2 de la tarde empezó incendio forestal del sector de Asa, Huayhuac, parte baja del distrito de Mara. El fuego se extendió hacia el centro poblado de Apumarca. Bueno, apareció con quemaduras leves un anciano. El hecho está en investigación por la policía del distrito de Mara. Bueno, pues también la policía del distrito de Mara se hizo presente el día de ayer de tarde. Que bien, felicitaciones, y a algunos trabajadores de la Municipalidad Distrital de Mara. Igual también, bueno, pues acá de la Municipalidad Provincial de Tamobamba han estado presentes también, enterados de inmediato, se fueron a auxiliarlos, pues, ¿no? A apoyarlos. Bueno, pues apareció este incendio del sector, vuelvo a repetir, de la comunidad de Casa, Pampura, y como también de la comunidad de Huayos, de ese sector. Pero no se sabe pues cómo así, porque recién está en la investigación. Algún día se llegará a saber, mis queridos amigos. Bueno, pues no han podido apagar el incendio en su totalidad, porque también tiene pues parte así rocosas, arbustos, llenos de arbustos, espinos, todo. Entonces la gente no ha podido ingresar a las partes más difíciles, y por eso el incendio, como también los arbustos, paja, todo está seco y rápidamente pues ha alargado, empezó a crecer. Bueno, han tenido bastante coraje, bastante voluntad de apagar, pero no se ha podido. Ahora sigue, hasta el momento el incendio se va extendiendo hacia el río para abajo ya también, mis queridos amigos. O sea que este hecho ha pasado ayer, 7 de septiembre del presente año. Chaylan chay Veracocha César Huajaricamuni, Villaricamuni, Caina Puncha que Canaita Calienguña, que hay provincia Cotabama, sector en Yespe, Mana Cacharanchu, Jainonche, Camaca, Nina Rupa Chirique, pero con Calare Ramón Kumai, en Distrito Mantanchca, Ninata Hapiati Mugaco, Mana Chaikuna Cananchu, Yachtamasicuna. Sin caso de investigación, a ver, si son Chirique Pis, Mais y Canamun, Chay personaje, Carcelman Haikunan, Tawawata, Sohtawata Kama, prácticamente Tawawata y Sohtawata, 4 años a 6 años tiene que entrar a la cárcel. Que cárcel gestita Timonanguich, Manachaya, Tamasicona, Chekmanaya, Chagreiksta, Canasianacho, Comuntaca, si no, Canaspasa Canana, Tutata Tardenta, Chiriaiquipi, Manari Puncha, Uninata, Petuatis, porque Puncha, Huayra, Muktan, Caperatin Chega. Para pumia chay nina ruparimun planta kunata imanata animal chakunata sachanchikunata alata ninaka mana respetan chaylen chay kunan tutamanta rimarimusqa parla rimusqa Veracocha César kay Tamobamba llaqtancimanta pacha cosa Veracocha Aquiles kan kiki ninkiriki kay kasan kanasiankuña riki orqokunata chaykunaqa maypitaq kay municipalidad nisqa maypi kasan kay gerencia de medio ambiente paykunaqa ñawpaqman apananku kay kasan campaña nisqariki, campaña de sensibilización nisqakunata radio kunapi chaykunaman churananku kay sport nisqakunata yachachinanku parlarinanku kay kasan presidente de las comunidades nisqawan. Es un trabajo articulado, ¿no? Es un trabajo de sensibilización que se tiene que trabajar con los presidentes de las comunidades, con los presidentes de los barrios, los medios de comunicación, generar afiches, hablar uno de las leyes, ¿no?,
cuánto de sanción hay para las personas que provocan incendios forestales, en este caso las pérdidas que generan tanto en flora, fauna, el peligro también de la pérdida de vidas humanas. Todo esto se tiene que trabajar a través de campañas de sensibilización. Yo no entiendo dónde está el área de defensa civil de las municipalidades distritales, de la provincia, de la municipalidad provincial, dónde está el área de la gerencia de medio ambiente, que se pueden implementar esas campañas. Sí se pueden implementar, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Y esta campaña no solo se tiene que hacer en estos meses, durante todo el año. Este es un trabajo permanente, don Aquiles. Así es, pero muchas veces, amigo César, bueno, yo tengo conocimiento de acá en la municipalidad provincial, no en actual gestión, también en años anteriores con diferentes alcaldes, siempre se ha difundido. Yo soy muy partícipe en las diferentes reuniones cuando convocan a reuniones multisectoriales, o de cualquier área, la municipalidad convoca una reunión, estoy presente, porque al final yo quiero a mi tierra donde nací, yo quiero a mi provincia, y yo no quiero que pase pues desgracias en el más mínimo rincón de nuestra provincia, pero igual pues la gente no hace caso, amigo César, no entiende, pareciera que no tuviera oído, negri, mana, chay, saca negri, intendente, uyarin, chay, una cunata. Entonces pues las autoridades, para mí, más que todo aquí en la provincial, sí cumplen, yo soy testigo, pero la gente no hace caso, pues es que también no se le ha dado de repente por compasión, no sé por qué, cuando se detecta también a las personas quienes lo empiezan con el incendio, prácticamente no le dan el castigo correspondiente según a la ley, pues a las normas. Si la cárcel es 4 años a 6 años, ¿por qué no lo encarcelan a esa gente que ha podido prender el fuego y incendiarlo? Pues con eso aprenderían de repente un poco de miedo tendría la gente. Como no hay ese castigo, entonces con más ganas bueno, pues lo empiezan a quemar sus lastrojos en sus chacras, trigales, todo para la siembra, o los arbustos lo prenden de día en pleno sol. Entonces, ¿cómo vas cuando se te escapa el fuego? No puedes cómo atreverte a apagar tampoco, pues, por más que estés cuidando. Por eso yo decía de que si uno, su chacrita, quiere quemar su lastrojo y otros arbustos, todo, tendría que ser de tarde o de madrugadita, controlando bien. De esa manera puedes todavía apagar el fuego, pues, cuando se te escapa. Claro que sí, o sea, hay que tener un trabajo bastante seguro, ¿no? Otro tema también, don Aquiles, ya cambiando un poquito el rumbo de la información, hace muy poco hemos visitado el puente Cutuctay, y ya está en un 60%. Según los ingenieros de este puente que están construyendo, se prevé ya la entrega en enero del 2024. Se está avanzando a full. Felicitaciones a nuestros amigos que están trabajando en el consorcio Cutuctay. Y como lo ve allá en Tambobamba, ya la municipalidad provincial, don Dante Contreras, nos indican que ya han construido, por ejemplo, 2 puentes de acceso en los ríos o riachuelos que están en la carretera que va rumbo hacia este sector de este puente grande. De verdad, también el alcalde de Anta visitó hace muy poco, el alcalde de Dante Contreras está visitando con su equipo técnico constantemente al puente Cutuctay, y eso es bueno, porque este avance, este puente va a favorecer mucho a nuestra provincia, don Aquiles. Así es, amigo César, sí, justamente tengo conocimiento también que sí vienen construyendo en el sector de la comunidad de Cutuctay. Cutuctay mismo es una comunidad, antes de llegar al puente, al río Cutuctay, encima está la última comunidad, está en una lomada, una comunidad se llama Cutuctay. Ese sector en el riachuelo sí vienen construyendo, no sé, después de que han podido ya concluir, pero yo tengo conocimiento que sí viene construyendo la municipalidad provincial para tener más seguridad y entrar pues con más facilidad al río, ¿no? O sea, que al puente nuevo. Qué bien, amigos César, que ustedes han visitado hace poco, como dices, hay un avance ya bueno, entonces en mes de enero estarían inaugurando. Bueno, pues así es, pues cuando una obra
es prácticamente con empresas de mucha responsabilidad, hay avance, no hay problemas. Pero hay otras empresas, como tú tienes conocimiento, César, que también hay empresas trafas, pues, que prácticamente nos trafean, dejan los trabajos a medias y no hay cuándo concluir. Ese caso que no nos ocurra, por ejemplo, con la construcción del hospital de acá, provincial de Tamobamba, amigos César. Ojalá esto está también en manos de la población, de nuestros frentes de defensa, que tienen que ir fiscalizando este trabajo, nuestra municipalidad y demás, porque ha pasado en muchas. Usted tiene este ejemplo del Hospital Antonio Lorena, lamentable, y ahora todas las personas que se tienen que atender en un hospital, necesitan este hospital, están atendiéndose en este tipo campamento, ahí en un terreno que les ha facilitado, pues, en este caso el ejército. Y el hospital, tremendo armatroste que ha costado millones, va a tener que ser en algunos casos derrumbado y todo eso. Ojalá que esto no pase. El hospital de Chalhuahuacho también, que está paralizado, no sé por qué, nos dicen que falta presupuesto, en fin, hay temas que se deben solucionar. Y ahí también, pues, tienen que estar nuestros dirigentes para pedir que se exija con los avances de estas obras, ¿no? Muy bien, don Aquiles, muchas gracias por la comunicación. Le agradecemos. César, buenos días, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 46 minutos. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la provincia de Grau, ¿no? A nuestros hermanos allá en Huayllati. En Coyurqui, esto en Cotabambas, don Richard Valencia, un abrazo muy grande. Radio Guaira, ahí está siempre retransmitiendo la señal de Surfu. Allá en Cotabambas, doña Irene Arredondo, Radio Poder Chasqui, muchas gracias, un abrazo muy grande. Nos comentan, pues, que allá en Coyurqui están haciendo importantes obras. Hay en este caso, un proyecto bien importante como es la promoción de ferias en toda en todo el distrito de Coyurqui. Toda la producción de esta importante localidad como es Coyurqui, perla de la Purímac, se puede vender, pues, en diferentes ferias. Allá en Faco producen palta, producen frutales, fresa, ¿no? En Chaguay, en Manasqui, nuestros hermanos de Ñahuinlla, que producen las riquísimas papas. Un abrazo muy grande a mis hermanos de Ñahuinlla. Nos vamos al contacto telefónico. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Estamos enlazados vía telefónica con nuestro corresponsal en Abancay. Vamos a comunicarnos con Marcial Reinaga. Marcial, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, muchas gracias por el enlace. Hoy día estamos de fiesta, toda la región Apurímac. Hoy cumple 425 años de la llegada de la imagen al santuario de Cocharcas. Asimismo cumple 400 años de la inauguración de este hermoso templo, de esta joya arquitectónica ubicada en los Andes peruanos. En este marco, hoy 8 de septiembre es día festivo religioso no laborable a nivel regional por el día central de la festividad de la Virgen de Cocharcas. El gobierno regional de Apurímac comunica lo siguiente: con la resolución regional número 71-215 declara día festivo religioso no laborable en Apurímac el 8 de septiembre de todos los años en el sector público con motivo de la festividad en homenaje a Nuestra Señora de Cocharcas. El gobierno regional de Apurímac promueve, difunde, protege y conserva el patrimonio cultural inmaterial de nuestra región, expresando en una de las más importantes manifestaciones de fe y devoción popular de mayor convocatoria en esa parte del país, como es la celebración en honor a la Mamacha Cocharcas. Es así que todos los devotos de nuestra sagrada imagen han viajado, pues, y hoy día es el día central. Asimismo, el gobierno regional de Apurímac y Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PSM articulan acciones para prevención de conflictos a nivel regional. Producto de las gestiones emprendidas por el gobernador regional Percy Godoy Medina, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros PSM dictó una sesión en asistencia técnica para la implementación de herramientas en prevención de conflictos en Apurímac. Durante la charla técnica se puso mayor énfasis en temas referentes a la prevención, gestión de diálogo territorial y solución de conflictos sociales,
En el evento participaron personal involucrado en la prevención, gestión y solución de conflictos del Gobierno Regional de Apurímac y otras instituciones. La exposición estuvo a cargo del especialista en temas de prevención, conflictos de la PCM César Vedera. Además participaron gerentes, subgerentes y directores regionales, así como representantes de instituciones públicas involucradas en materia de prevención de conflictos en esta parte del país, que ha sido necesaria ya que Apurímac pues es una de las regiones donde constantemente hay conflictos sociales por falta de una buena participación del Estado. Asimismo, la Dirección Regional de Energía y Minas realizó el lanzamiento del programa de formalización y promoción minera en Apurímac en beneficio de los mineros artesanales. Durante el evento, la Dirección Regional de Energía y Minas, a través del área de formalización minera, describió los componentes principales del proceso que contempla el uso de un aplicativo móvil para brindar soporte a los mineros en el proceso de formalización y en los trámites administrativos correspondientes. La formalización de la minería tiene múltiples beneficios tanto para las comunidades locales y del ámbito regional, como la generación de empleo, dinamización económica, ingresos fiscales, mejora en estándares ambientales y fomento de la responsabilidad social empresarial. De otra parte, en cumplimiento a su compromiso político de integrar a las poblaciones más distantes de Apurímac, el gobernador regional entregó una nueva planta de asfalto que contó con una inversión de más de 4.500.000 soles, que contribuirá al mejoramiento y asfaltado de infraestructuras viales y caminos en beneficio de las comunidades alejadas, con un impacto positivo en la actividad económica, comercial, salud y otras necesidades. Vamos a hacer historia fortaleciendo el trabajo en equipo con todas las autoridades y por ello adoptamos la decisión política para hacer realidad el sueño de adquirir la nueva planta de asfalto y así intervenir las vías, ya que los productores podrán vender de inmediato sus cosechas y tener mejores ganancias. Seguiremos trabajando por el desarrollo de Apurímac, indicó el mandatario regional en la plaza del distrito de Talavera, en la provincia de Andahuaylas, donde se realizó el acto de presentación pública de las maquinarias consistentes en una pavimentadora, un rodillo neumático y un rodillo tándem. La moderna planta de asfalto estará bajo la administración de la Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones Chancas. Asimismo, más de 10 toneladas de ayuda humanitaria entregó el gobernador regional en beneficio de 3.014 familias de Antabamba, Aymaraes y Cotabambas para afrontar bajas temperaturas. En cumplimiento al Decreto Supremo 083-2023-PCM, que declara en emergencia por bajas temperaturas a 6 provincias y 16 distritos de Apurímac, el gobernador regional entregó más de 10 toneladas de ayuda humanitaria para fortalecer el abastecimiento de los almacenes adelantados en Antabamba, Aymaraes y Cotabambas, en beneficio de 3.014 familias de las zonas altoandinas, haciendo la entrega efectiva a los alcaldes distritales de Oropesa, Chaihuahuacho, Cotabambas. También se beneficiaron diferentes alcaldes de la provincia de Aymaraes, como el de Capaya, Colcabamba y Yanaca. En diálogo con los alcaldes, el gobernador Percy Godoy remarcó que el gobierno regional de Apurímac viene intensificando los trabajos para brindar atención oportuna a las emergencias por la actual temporada de heladas, informando que a la fecha un total de 108 toneladas de ayuda humanitaria se han entregado en las 7 provincias apurimeñas en beneficio de más de 18.000 familias de los sectores altoandinos. Finalmente, el alcalde Raúl Peña declara huésped ilustre al viceministro de Trabajo en la Expoferia Formalízate Ahora, realizada en Abancay. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Abancay se hizo presente en la Expoferia Formalízate Ahora, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Abancay. Este evento fue organizado por el Gobierno Regional en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Municipalidad Provincial de Abancay y otras instituciones, con el propósito fundamental de brindar capacitación a empresarios, emprendedores, facilitándoles así el proceso de formalización de sus negocios y proyectos. Asimismo, se compartieron datos importantes sobre las ventajas que conlleva este importante paso. En este marco, el alcalde Raúl Peña aprovechó la ocasión para honrar al doctor Juan Mariano Navarro Pando, viceministro de Trabajo, declarándolo huésped ilustre y visitante distinguido de la provincia de Abancay. Este reconocimiento se fundamenta en el invaluable apoyo del doctor Navarro Pando al desarrollo y la formalización laboral de nuestra provincia.
La Expoferia Formalízate ahora reafirmó el compromiso de las autoridades en apoyar a los empresarios y emprendedores en su camino hacia la formalización, destacando los múltiples beneficios que este proceso conlleva. Compañeros, esto es todo por ahora. Será hasta la próxima semana. Hoy es cumpleaños de nuestra Santísima Virgen María y que se está desarrollando pues en el distrito de Cocharcas, esta joya arquitectónica. Claro, Lluvia de sí. bendiciones para todas las poblaciones y Radio Escucha. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Marcial. Un abrazo muy grande para ti allá en Abancay. Muy buenos días. Hasta la próxima. Muy buen día. Hasta luego. Qué bueno que se estén haciendo este tipo de actividades en Abancay, sobre todo esta capacitación para resolución de conflictos, ya que Apurímac es una de las zonas en Perú que más conflictos ha presentado en los últimos años, y también que se esté tratando de formalizar, pues, de alguna manera los mineros artesanales, para que ellos también, pues, puedan de alguna forma aportar al país, pues, ¿no? Claro, aportar sí. al país como lo hace la minería formal. De todas maneras, aportar a través del pago de impuestos, ¿no? Hay que pagar los impuestos. Hay que también trabajar el tema del IGAFON, en todo caso. Hay que trabajar los temas de análisis de impactos ambientales, que eso es importante, que se debe presentar al Estado. Como también hacer el plan de cierre de minas, ¿no? Cierre de la labor minera que hayan aperturado los mineros artesanales. Todo esto y puedan trabajar, ¿no? Esto es un trabajo que le corresponde al gobierno regional, ¿no? 7:57. Vámonos a conocer más información aquí en Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. Hay trabajos que se están desarrollando pues en nuestra provincia de Cotabambas, trabajos muy importantes. Nuestros hermanos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho también están haciendo pues en este caso trabajos de en la feria pues del distrito de Chalhuahuacho. Ya también se está avanzando pues con lo que viene a ser la pavimentación y obras de arte en todo lo que viene a ser lo que se ha asfaltado dentro del distrito de Chalhuahuacho. Se ha asfaltado y se ha pavimentado algunas calles. Esto es importante. Hay que respetar nomás los límites de velocidad dentro de la misma población, ¿no? Hay conductores que están corriendo, motociclistas que están corriendo en una ciudad o en una población, en un distrito como Chalhuahuacho, límite de velocidad entre 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces no hay que estar corriendo, pues, y hay que estacionar también los carros adecuadamente en zonas donde sea permitido el estacionamiento. No puedes dejar, pues, en cualquier lugar tu carro, ¿no? Entonces, por favor, mucho respeto en nuestro distrito de Chalhuahuacho. 7:59. ¿Qué está pasando en Apurímac? Hoy día los trabajadores del sector público de Apurímac disfrutan de un feriado no laborable, hoy 8 de septiembre, declarado como día festivo religioso en homenaje a Nuestra Señora Virgen de Cocharcas. Este feriado se establece pues de acuerdo a la resolución ejecutiva número 701/2015. Bueno, en la provincia de Chincheros, específicamente en el distrito de Cocharcas, ya se vive pues la fiesta desde días pasados, pero en estas últimas horas las celebraciones son más extensas, recibiendo la visita de ciudadanos de todas partes del Perú. Bueno, entre tanto, según la programación de ayer, jueves 7 de septiembre, la jornada se inició con la entrada de chamisas y mayordomos a partir de las 3 de la tarde, para inmediatamente después dar paso a la entrada de la reina grande, reina chica, acompañada de los ministros, mayordomos, tincus y peregrinos. A las 6:30 de la noche se efectuó la Santa Misa de Jóvenes, el mismo que se fue celebrado por el arzobispo de Cusco, Richard Daniel Alarcón. A las 8:30 de la noche se celebró la misa central de víspera a cargo del monseñor Gilberto Gómez González, y seguidamente la procesión, adoración a Jesús, Eucaristía y Rosario, y bueno, culminó con la jornada con el Festival Mariano y saludo a la Santísima Virgen de Cocharcas a la medianoche. Bueno, y el día de hoy, día central 8 de septiembre, fecha declarada como feriado regional, a las 4 de la madrugada inicia la misa en quechua. A las 6 de la mañana, Santa Misa de los grupos parroquiales.
8 de la mañana, en estos momentos, misa de la familia a las 10:30, la misa central. Culmina la jornada con la procesión de la imagen de la Virgen de Cocharcas para luego proceder con la despedida. En el distrito de Akira también seguramente están festejando a la mamita, a la Virgen de Cocharcas. Un abrazo a mis hermanos y hermanas del distrito de Akira, una hermosa tierra del Cacacárcel, con gente muy, muy trabajadora. Abrazos para mi querido amigo Plutarco Coragua, que debe estar sintonizando a esta hora de la mañana nuestra radio. 8:01. Hay también información que viene desde la Universidad Tecnológica de los Andes. Sí, la Universidad Tecnológica de los Andes fomenta y fortalece pues la investigación científica, tecnológica y humanística mediante el exitoso concurso de proyectos de investigación 2023. Este concurso está dirigido a estudiantes, graduados y docentes de diversas escuelas profesionales y ha generado una notable respuesta con la presentación de un total de 87 proyectos de investigación de alta calidad. La ceremonia de entrega de fondos a los proyectos ganadores se llevó a cabo de manera especial en el Auditorio José María Arguedas, donde se reconoció el compromiso y la excelencia de los investigadores principales y co-investigadores cuyos proyectos fueron seleccionados por un jurado evaluador externo para recibir financiamiento. En esta edición se destinaron pues recursos para el desarrollo de 20 proyectos de investigación prometedores. El jurado estuvo conformado por el doctor José Luis Rojas Vilca, docente investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también el doctor Alberto Valenzuela Muñoz, docente investigador de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, doctor Eduardo Gil Mora, docente investigador de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, también el doctor Jesús Edilberto Espinola González, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Estuvo también el doctor Roy Eriksen Reina Salazar de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Luciano Julián Cruz Miranda, investigador de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La investigación desempeña un papel fundamental en el avance del conocimiento y el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos locales, nacionales e internacionales. La UTEA promueve activamente la investigación a través de proyectos financiados con fondos concursables que permiten a docentes, estudiantes y graduados participar activamente en la creación del nuevo conocimiento. La política institucional de la universidad se enfoca en el fortalecimiento de la investigación y en la consolidación de grupos de investigación. Esta iniciativa fomenta la participación activa en concursos de proyectos de investigación y promueve la excelencia en la investigación científica y tecnológica. Importante este trabajo que realizan en la UTEA. El objetivo del concurso de proyectos de investigación es contribuir al fortalecimiento de la investigación de las escuelas profesionales de la universidad, financiando proyectos que generen nuevos conocimientos y alternativas de desarrollo tecnológico. Estos proyectos buscan producir cambios significativos, innovación y soluciones a los problemas que enfrentamos a nivel local, nacional e internacional. Bueno, muy bien que se estén ejecutando este tipo de proyectos que son en beneficio, por supuesto, de nuestra región y nuestro país. Lo que pasa es que también recordemos que parte de lo que es el canon minero, las regalías contractuales, también va, por supuesto, a los fondos para realizar proyectos de investigación en las universidades nacionales de nuestra región Apurímac. ¿Cuál es el mecanismo? Se transfiere lo que es canon minero, regalías contractuales para las universidades nacionales y estas, a su vez, al recibir este monto, ejecutan este presupuesto proveniente del canon y las regalías para ejecutar proyectos de investigación que realizan los mismos estudiantes. Y estos proyectos de investigación pues son el reflejo de algunas soluciones para alguna problemática, ya sea social o tecnológica. Entonces también es importante este aporte que se realiza para las universidades públicas para que puedan financiar, como les digo, proyectos de investigación que van a ser en beneficio, por supuesto, del estudiante y también en beneficio de nuestra sociedad, y también la sustentación de tesis, ¿no? También se financia lo que es la sustentación de tesis, lógicamente esto a través de un fondo concursable, un concurso entre todos los estudiantes, porque esto va en base a una meritocracia, ¿no? Siempre uno tiene que merecer
¿no? Las cosas no van a venir nunca de una forma gratis. Si tú te esfuerzas, si tú te preocupas, si tú estudias, pues vas a merecer todas estas cosas. Entonces también este es un mecanismo muy importante e interesante que deben aprovechar los estudiantes que están en estos momentos quizá escuchándonos, o los mismos padres, ¿no? Recordemos que en las universidades públicas hay un monto ya destinado proveniente del canon minero y de las regalías contractuales que financian estos proyectos de investigación. Te lo financian al 100%, todo. Te financian el asesor, te financian si tienes que realizar algún tipo de viaje para investigación, te financian absolutamente todo. Y bueno, esto en beneficio, por supuesto, de nuestra sociedad, ¿no? Porque pueden, a través de estos proyectos de investigación o estos estudios, generar algún tipo de solución social o científica en beneficio de nuestro país. Bueno, y esto es, ojo, tengamos mucha atención en este dinero que ingresa por canon y regalías. En este momento producido por las Bambas para las universidades públicas. Las universidades beneficiarias son la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Abancay, la UNAMBA y la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas. Son las dos únicas universidades que tenemos. La UTEA en Abancay es una universidad prestigiosa y es una universidad particular que también ha formado buenos profesionales, muchos de ellos también que trabajan allá en Minera Las Bambas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Gustavo Cuadros, que ha salido de esta universidad particular de Abancay. Un tema importante, ¿cuánto más o menos ha recibido cada universidad nacional? Un promedio de 80 millones de soles para investigación y también inversión en tecnología, tanto en la UNAMBA como en la José María Arguedas. Así es que, jóvenes universitarios, es un promedio de 80 millones de soles que ha recibido cada universidad, producto de la venta del mineral de las Bambas, todo lo que se viene exportando, como parte de los aportes de regalías y canon. Así como por el estilo, el gobierno regional de Apurímac recibe también un presupuesto de regalías y canon minero. Cada municipalidad de toda la región Apurímac, de las 84 municipalidades, reciben un presupuesto por regalías y canon minero del trabajo en las Bambas. Entonces, hay que aprovechar, hay que preguntar y hay que proponer bien nuestros perfiles de proyectos para que se haga una buena inversión en favor de las comunidades de cada uno de los distritos. 8:07 minutos. Vámonos con la información en plano nacional. Dina Boluarte, la presidenta, estuvo en Pichanaki, una de las zonas más álgidas durante las protestas, contra su gobierno desde el pasado 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado en nuestro país. Dina Boluarte visitó Pichanaki. Dina Boluarte, presidenta del Perú, llegó hasta Pichanaki, a la región Junín, junto al gobernador regional Zósimo Cárdenas, para la inauguración de un importante puente y supervisar actividades cívicas. Tras su presencia en la selva central, un colectivo de ciudadanos se hizo presente para protestar contra la presidenta. Ella mencionó: nadie me va a amedrentar. Si me gritan Dina asesina, les pregunto quiénes han matado a nuestros hermanos. Fueron ellos mismos. El asesino está bien preso en la Diroe, señaló así en su discurso en referencia a Pedro Castillo. Los ciudadanos que reclaman a la presidenta son familiares de las víctimas que perdieron la vida en las protestas ocurridas a inicios del año en la selva central. La presidenta en su discurso se puso firme y dijo: no tengo miedo a la muerte. Le escuchamos sus declaraciones aquí en Huillaricuyú. Nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras: ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos. Y a ellos les digo: no sigan matando el desarrollo de los pueblos. A ellos les digo: no les tengo miedo. El asesino está bien preso allá en la Diroes. Que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción.
No tiren piedras, tiren esperanzas. No le tengo miedo a nadie. No le tengo miedo, ni siquiera a la propia muerte. Esta fuerte reacción de la presidenta Dina Boluarte se produjo luego. Bueno, ahí tienen pues las declaraciones de Dina Boluarte tras su visita a Pichanaki, una de las zonas pues donde ha sido bastante fuerte las protestas. Bueno, ¿ha causado reacciones? Sí, ha causado reacciones en diferentes, en este caso, opinólogos de la política peruana. 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos de inmediato a conocer los titulares de los diarios de circulación nacional y regional. Gonzalo Huirse. Hablando de presidentas, tenemos ya enlazada a la presidenta de Radio Surfui, Lisbeth Saldívar, que nos va a comentar todas las portadas de los principales diarios. Vamos con el intro, señor Chinchilico. Don Chinchilico, despierte. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De inmediato recibimos a Lisbeth Saldívar desde cualquier parte del país. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Gonzalo. Desde cualquier parte del país, ¿eh? Yo estoy en todo lado. Claro. 8 de la mañana ya con 10 minutos y bueno, viernes rapidísimo, ¿no? Ya llegamos a hoy, 8 de septiembre 2023. Es un feriado, dicen, para nuestra región de Apurímac. ¿Vamos a acatar el feriado o no? ¿Cómo va a ser, Cecita? Aquí no, acá trabajamos día y noche. Sí, ya me imagino, sí. Más por la noche, dicen así. Vamos con los principales diarios de circulación regional y nacional. Y bueno, en realidad el diario El Pregón también se tomó su feriado para hoy y no han actualizado. Pero tenemos el Chasqui. ¿Qué dice en su titular? Con participación de autoridades representativas de Apurímac, Corte Superior celebró aniversario institucional. Por otro lado, UTEA impulsa investigación a través de concurso de proyectos. Viceministro de Trabajo realizó visita inopinada al Hospital 2D Salud. Continúan la colecta pro refacción del techo de la Iglesia Señor de Illanya. A ver, en todo caso, otro diario, nos vamos a la región de Cusco. El Sol también se ha tomado sus vacaciones, sus feriados, no ha actualizado su titular para esta mañana. Tenemos en todo caso al diario, a ver qué pasó con nuestro internet acá, se ha descargado. Mientras tanto vamos leyendo el correo de la región de Arequipa, que dice en su titular: alza de tanque en distribuidoras, balón de gas más caro en la región de Arequipa. En puestos de venta se expende hasta en 41 soles, lo que hasta hace unos días valía 37. En algunas otras partes ya el precio llega hasta 45. Proveedores temen que haya más escasez y se dejen pues llevar por el encarecimiento del GLP. Bueno, este tema, de hecho, no solo en Arequipa está pasando, también en la región de Cusco y mucho más, me imagino yo, en nuestra región. No sé cuánto esté el precio de gas, en todo caso, en el distrito de Charhuahuacho. Ojalá pueda alguien, en todo caso, darnos los precios para que podamos estar también al tanto con los precios, como digo, de gas, básicamente, que somos afectados en realidad las amas de casa. ¿Qué más? El diario, vamos a retornar en todo caso al diario El Cusco, esto en la región de Cusco, con el mismo nombre. Ayer presentó, dice, informe sobre situación de lluvias entre enero y marzo de 2024. Senami ha confirmado que Cusco soportará sequía. ¿Será así? Uy, la preocupación. Nuestra región, dice, y toda la Sierra Sur, dice, tendrá precipitaciones pluviales bajo lo normal, con la probabilidad de 41%.
Las instituciones del Cusco ya deben prestar, dice, un plan de contingencia completo para enfrentar justamente este déficit situacional que se avecina, en todo caso, básicamente para el campo y la ciudad. Y bueno, Grande Galese, pone así también su titular, la parte superior, Diario El Cusco. Arquero peruano salvó la noche. Inclusive el técnico, dice, paraguayo, se refirió a su brillante noche que evitó la caída de la blanquirroja. La suerte estuvo de nuestro lado y se tiene que mejorar para un mejor resultado ante Brasil el próximo martes. Más que suerte, seguramente también el trabajo, ¿no?, que vienen haciendo, y también de hecho Galese siempre ha demostrado, ¿no?, en el arco que pues él es prácticamente el quien tapa todas las bolas, dicen así. 8 de la mañana ya con 15 minutos, Escuela de Posgrado de la UNSAG está investigando la tesis de Alejandro Soto. Ahora, que se viene. Mañana y el domingo, campaña de vacunación contra COVID-19 en Cusco. Y, por cierto, está aumentando las estadísticas. Conforman nueva comisión para caso Hotel Santuari Lodge. ¿Qué más tenemos? ¿Habrá algún otro titular más? Sí. Confirman nueva ministra de Educación, Miriam Ponce. El gobierno observará, dice, ley de nombramiento automático de docentes. Vamos con otro diario, ahora sí, de circulación nacional. Y empecemos con gestión. Gobierno insiste en afiliación automática, dice, a la ONP. Iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas indica que se afiliarán por default a ciudadanos de 18 años que no hayan optado por ningún sistema de pensiones, porque es que en realidad fue así siempre, ¿no? No es que esté cambiando algo. Habrá libre movilidad, dice, para el traspaso entre ambos sistemas. Sin embargo, propuesta no contempla bono de reconocimiento. Por otro lado, ¿qué más dice gestión? Financiamiento de compañías aún no alcanza niveles prepandemias. Accionistas acuerdan venta de Agrocasa a Grupo Guatemalteco, así dice. Otro diario que también tenemos ya en circulación nacional es el diario El Correo. Barata ratifica pagos a políticos. ¿Y qué tal, no? Con total tranquilidad este señor cuando cuenta, ¿no? El representante de Odebrecht en el Perú, pues ha reiterado millonarios aportes para sus campañas de Humala, de Alan García, de Kuczynski, así como también de Fujimori, Villarán. Con ellos, pues, buscaban, dice, ventajas para la constructora en licitaciones. ¿Qué tal, no? O sea, nadie se ha salvado. O sea, todos han recibido su, como dicen, su tajadita de la torta, ¿no? Perú rescata un punto gracias a Galese. Uy, en todo caso, Galese está ahí en todas las portadas, ¿ah? Hallan tumba de la cultura Ichma, dice, en Huacapucllana. ¿Qué más nos dicen otros diarios a esta hora de la mañana? También tenemos ya al diario Perú 21. Por primera vez, Jorge Barata declara ante una sala penal y desbarata las defensas de los políticos acusados en el caso Lava Jato. El precio de la codicia. Ahí está la fotografía de Humala, la fotografía de Fujimori, la señora Keiko, y de Villarán, ¿no? Bueno, por ahí ponen ahí con los montos, Humala, 3 millones, Fujimori 1 millón, Villarán 3 millones. Hemos aportado, dice, a la campaña de Humala, también hemos aportado a la campaña de Keiko Fujimori, a la campaña del señor Alan García, a la campaña también de Villarán y entre otros, así dijo, ¿no? Con total tranquilidad. Exministro del Interior cuestiona inocuo plan de seguridad de Vicente Romero. ¿Qué otros diarios más tenemos para poder compartir? La Razón.
Empresa corrupta Odebrecht confirma entrega de este monto a exalcaldesa de Lima. Mafia dio 3 millones a Villarán. Dinero fue para financiar la campaña del no a la revocatoria, señala Jorge Barat. Exgerente de constructora asegura que dio otros 3 milloncitos más a Humala, a cambio que obtuvieron pues beneficios irregulares en licitaciones, así dijo, con total normalidad, ¿no? La República culpa a los manifestantes por las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno. Boluarte pierde los papeles en Pichanaki ante rechazo de los pobladores. Y bueno, nadie me va a amedrentar. Si me dicen Dina asesina, yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras: ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, dijo así. La ciudadanía de Pichanaki pues se movilizó ante la visita de la presidenta y le encararon por la muerte de los manifestantes. En un momento hubo pues enfrentamientos con la policía que, bueno, finalmente pues protegían a Boluarte. Por otro lado, golpe del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia en marcha. Otro UNSAG investiga tesis doctoral y la maestría de Alejandra Toledo. Ah, chachay, luego que viene. Puno no se puede embarcar, dice, en Puerto o Banchero, Rosy de Lago, por falta de agua. Estado demanda inteligencia arbitraria para mejorar calidad de servicios. 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Algún otro diario más que tengamos para poder compartir? Hoy viernes, ya 8 de septiembre, es el comercio, el comercio. Nuevo titular de justicia fue sentenciado en doble instancia por alimentos. Mira. Cuarto juzgado de la Paz Letrado de Lima, atendió la denuncia de Cecilia Picoy y ordenó que el ex abogado pagara una pensión alimenticia fija. Y el Poder Judicial ha confirmado el fallo contra el ex asesor congresal. Además, le prohibió salir del país por falta de garantías de pago. Luego levantó, dice, la medida. En el año 2011, su entonces esposa, pues lo acusó de violencia familiar. El ministro alega que esto fue falso y pues que ha cumplido con su rol de padre. ¿Y por qué hay esos antecedentes que no quiso pagar? Jorge Barata ratifica en juicio aportes de Odebrecht a las campañas de las joyitas. 8 de la mañana con 22 minutos. Algo más que compartir esta mañana. A ver, el peruano observarán proyecto que reincorpore a los maestros sin título. Gobierno defenderá la meritocracia como una política de Estado. Los estudiantes deben recibir un servicio educativo calidad con docentes probablemente calificados, afirma así la ministra de Educación, Miriam Ponce. La Junta Nacional de Justicia advierte amenaza al orden institucional en el país. Destrabaron 101 iniciativas de agua en lo que va del año. El 10% de la población no tiene acceso al servicio. 8 de la mañana con 22 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante, que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, Lisbeth Saldívar. Aquí nosotros preparándonos un matecito para afrontar un poquito el frío. Está bien, está bien. Un mate caliente tiene que ser. Claro que sí, claro que sí. De muña. De muña. Oye, la muña. ¿Usted ha tomado mate de muñac? De muñac, claro. Y ese es un matecito muy bueno que desinflama cuando a veces tienes alguna inflamación interna. Te ayuda bastante. Hay otro, a ver, el panty, ¿qué más? ¿Qué otro matecito? Mate de... El panticito es para la tos. Para la tos. Ahí está, Pregúntame. A Gonzalo hay que darle mate de panty. Ya, está tosiendo un poco. Está tosiendo un poco Gonzalo, popular Gustavito. Ya. Después también tenemos que el mate de zapatitos, hay unas florcitas tipo zapatitos. Eso sí, no recuerdo para qué es, pero es para algún tipo de infección. Yahuachonca también hay.
Yaguarchón, hay también el, ¿qué más? Hay otro. Huacacayo. ¿Ah? El huacacayo. Esa no conozco, ¿eh? Y esos son ya un poco anticuchos, creo. ¿Ah? Esa no conozco. Yo me curaba con ajo y miel nomás. No, matecito de panty te tomas, Gonzalito, Ajá. llegando a casa con un poquito de limón y también miel le pones y ya está. Para el día siguiente sano. Perfecto. No, o si no, vas a la casa de tu mamá y que te prepare el remedio, ajo con aceite. Sí. Ese era bravo. Eso era una tortura, ¿no? Para todos, creo yo. Ajo con aceite. Ya si tu mamá era buena, te ponía un Pobre poquito de miel ya. Sí, pobre que No, te si era buena y enfermes, si ya había plata sabías te que ponía. ibas a tomar. Bueno, nos vemos el lunes, Lisbeth. Un abrazo. Sí, cuídense. Cuídate. Un Chao. abrazo. Chao, compañero. Chao. Lisbeth Saldívar estuvo en las primeras planas desde el informativo Huillarico y Huerricuna Panacuna. Bueno, vamos a comunicarnos con el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Hay algunas recomendaciones y también algún llamado a la calma en el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo en las zonas donde se está trabajando ya pistas y veredas, ¿no? Es importante reconocer de que este trabajo se está avanzando de manera paulatina. Y muchos vecinos tienen que también saber un poco, tener que tolerar algunas acciones que tengan que hacer las empresas contratistas, ¿no? Sobre todo para que el proyecto avance rápido. Sí, entendemos que hay muchas incomodidades, sobre todo por Huichaipampa, y vamos a recibir esta llamada telefónica porque hay preocupación, ¿no? Porque si queremos que avancen nuestras obras, como es esta obra de pistas y veredas, también tenemos que dar las facilidades como vecinos. Adelante, muy buenos días, le estamos escuchando. Muy buenos días, señor César Loaiza, señores de la Radio Surfui. Quisiera comentar sobre las obras de acá, zona Huichaipampa, zona A. Actualmente están en plena ejecución las pistas y veredas que está ejecutando la municipalidad. Y nosotros de acá, de zona Huichaipampa, yo soy vicepresidente, yo me llamo Eugenio Lima. Yo quisiera comentar realmente a los señores contratistas, los vecinos no le están facilitando el trabajo para que ejecute formalmente, porque hay muchos vecinos cuadran sus autos. Claro, el auto es una herramienta de trabajo, porque realmente deben respetar la obra. Por A o B choca, un tractor choca y lo quiña y debe originar problemas. Entonces yo quisiera poner a todos los vecinos de zona Huichaipampa, por favor, apoyemos al señor contratista que está ejecutando la obra y realmente esa obra va a ser beneficioso para el pueblo, para nuestra tierra que tantos años que hemos comido polvaredas y no podemos ni siquiera transitar con zapatos buenos. Eso quisiera poner en su conocimiento a toda la vecindad, a todos los vecinos. Colaboremos al señor contratista que está ejecutando, por favor, sus autos. No será 2 años, 3 años, son un par de meses. Colaboremos, los vecinos lindos, hermanos chalhuachinos, comprendamos, valoremos esta obra que está ejecutando. Gracias también a la minera Las Bambas, gracias también en nuestros sapos que ha habido riqueza. Gracias, este pueblo es privilegiado. Chalhuacho realmente es privilegiado, gracias, está ejecutando obras a nivel de la provincia de Cotabambas, buenas obras. Estamos viendo con nuestros propios ojos esas obras. Eso es mi comentario, señor, como ciudadano, como peruano, como chalhuachino, como cotabambino, señor. Muy agradecido de su prestigiosa emisora Radio Surfus, señor.
Muchas gracias. En realidad, le agradecemos por la llamada. Hay que llamar a la calma. Sabemos que toda obra conlleva también algunos sacrificios y si queremos mejorar nuestra fachada, nuestros ingresos, hay que colaborar para que esto termine rápido, para que el contratista avance rápido. A veces dejamos un carro en medio de la calle, no deja pues avanzar y perdemos horas de trabajo de máquina. Así es, señor, así es. Muchas gracias por la llamada, un abrazo muy grande para usted, muy buenos días. Lo propio, señores conductores de Radio Sur, pues señores, éxito en la vida, señores. Muchas Muy gracias. agradecido. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Bueno, ahí está. Por favor, amigos, en Huichaypampa se está ejecutando esta obra. Hay una frase que dice, ¿no? A mal tiempo, no, a ver, ¿cómo es? A mal paso, más deprisa, ¿no? Entonces tenemos que, si por ahí saben que está incomodando, tenemos que apurar esta obra y ayudar a que se termine esta obra. Si colaboramos como vecinos, nos organizamos como vecinos, ¿no? Las incomodidades van a acabar rápido y se termina la obra, ya vamos a estar mejor, ¿no? Entonces hay que ayudar, hay que organizarnos con la junta directiva del barrio, decir muy bien, señores, cómo vamos a hacer, cómo vamos a afrontar. Ese es el trabajo del presidente del barrio. Organizarlos, decir muy bien, tenemos este problema, vamos a trabajar esta obra de pistas y veredas, entonces organicémonos los que tenemos carros, cómo vamos a entrar, en qué horario tenemos que sacar nuestros carros, porque pasan máquinas, ¿no? Pasa una niveladora, de repente por ahí un rodillo, nuestros hermanos de construcción civil están haciendo ya la pista, están trabajando, tiene que fraguar el cemento, en fin, es un trabajo bastante grande. Entonces lo que nos corresponde a los vecinos es organizarnos y dar las facilidades. El llamado desde aquí, desde Radio Surfuy, hay que dar las facilidades a nuestros hermanos que están ejecutando esta obra. 8:32, al toque comentarios deportivos respecto a nuestra participación en la primera fecha de estas eliminatorias rumbo al Mundial que viene a ser pues en esta oportunidad es Canadá, México, Estados Unidos, ¿no? 2026. 3 países que van a organizar. Muchos peruanos ya están sacando las visas para poder viajar a Estados Unidos, ¿no? O de repente a Canadá o a México. Vamos a ver si el presidente de México nos deja llegar a su tierra, ya que él no quiere pasar por el Perú. Pero vamos con la información. ¿Cómo han quedado los resultados en esta primera fecha, Gonzalo Wilson? Bueno, el día de ayer se enfrentó, como sabemos todos ya, o la mayoría de peruanos, Paraguay contra Perú. Perú se quedó sin un jugador al minuto 44 del primer tiempo. Expulsaron a Luchito Advíncula, jugador del Boca Juniors, por una segunda amarilla y nos dejó sin un jugador todo el segundo tiempo. Pese a esto, Perú logró un empate allá en Paraguay, así que no está del todo mal. También se enfrentó el día de ayer Colombia versus Venezuela. El equipo Colocho le ganó 1-0 al país de Venezuela. En otro partido se enfrentó también Argentina versus Ecuador, que me acabo de enterar yo, César Loaiza, gracias a usted, que Ecuador está empezando con -3 puntos. Esto debido al problema o a este roche que tuvo con Byron Castillo. De Byron Castillo, ¿no? Que no era ecuatoriano, que había tenido una mala inscripción. Finalmente la FIFA le sancionó y dijo, muy bien, tu sanción es empezar el campeonato de las eliminatorias con -3 puntos. Y bueno, Ecuador tiene actualmente -3 puntos. Ayer se enfrentó a Argentina de Lionel Messi, los campeones del mundo, y Messi le metió un golazo de tiro libre y bueno, ganaron 1-0. Partidos programados para el día de hoy, partidazos diría yo, sobre todo uno, Uruguay versus Chile, se van a sacar los ojos el día de hoy a las 18 horas, atentos a este partido, va a estar muy entretenido, y a las 7:45 de la noche se enfrenta Brasil versus Bolivia. Vamos a ver qué resultado nos trae, o de repente Bolivia da la sorpresa por ahí. No creo. Yo tampoco. Mira, disculpen nuestros hermanos bolivianos que puedan estar escuchando, pero hay una crisis enorme en el fútbol boliviano. Se ha destapado unos hechos de corrupción escandalosos dentro del fútbol boliviano. Partidos arreglados en el torneo
oficial en el torneo de primera división del fútbol boliviano. Jugadores que se venden, árbitros que se han vendido, directivos que se han vendido. Es todo un escándalo que ha reventado pues en Bolivia y fíjate, o sea, de todas maneras esto afecta pues al tema anímico de los jugadores. No sé cómo está, ojalá que también Bolivia pueda resistir los embates de Brasil, porque después nos toca recibir también pues a los brasileños aquí en Perú. El martes 12 de septiembre está pactado el partido en Lima, en la capital. Perú recibe a Brasil con su estrella Neymar Jr. No va a estar Vinicius por una lesión, pero va a estar Neymar, así que va a ser un partidazo también. Y ojo, hablando de Bolivia, ¿sabes? Que ahora, bueno, hoy día le toca contra Brasil, ¿no? Una de las potencias en fútbol. Y en el segundo partido, ¿sabes con quién le toca? ¿Con quién? Con el campeón del mundo, contra Argentina de Lionel Messi, el martes 12 a las 3 de la tarde. Pobrecito los bolivianos. ¿Y Ecuador a quién Ecuador se enfrenta, recibe a Uruguay, Vamos a ver si pueden obtener 3 puntitos para que empiecen desde cero. ¿No? Desde cero. Bueno, vamos a ver, esos son los partidos programados. Hoy hay partidazo, Uruguay contra Chile a las 6 de la tarde y Brasil contra Bolivia a las 7:45 de la noche. Perfecto, ahí está la información. Les agradecemos por la sintonía a todos nuestros amigos. Con esta información nosotros nos retiramos. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Nos llega una información. Cotabambas, compañeros, también pueden concientizar a la población. No deben aprovecharse de las calles echando material de construcción. Son los mismos dueños. Todos debemos cuidar nuestras calles. Otro día hablen sobre este tema para concientizar. Oye, ¿quiénes son esos señores que agarran el material de construcción y lo dejan botado ahí en la calle? Sí. La municipalidad debería meterles una multa, así de frente, una multa así fuerte, ¿no? El tema de ornamentación y cuidado de las calles es un tema de las municipalidades, ojo, ¿ah? Entonces las municipalidades están delegadas y facultadas para poner las multas correspondientes si es que usted deja pues su material de construcción en la calle, ¿no? Y los vecinos deberían denunciar. Este señor... es otra cosa que de repente pueda amontonar un día que está sacando, ¿no?, el material y hacer la disposición de repente, pero rápido. No tiene el derecho usted de agarrar todo su material y dejarlo botado ahí en la calle. No somos dueños de la calle, por eso son vías públicas. Son vías públicas de acceso para toda la gente, para que todos puedan transitar. Tenemos que aprender a convivir, ya como en una ciudad, ¿no? Hay en ciudades que para hacer un vaciado, ¿no?, cierran, ¿no es cierto?, la calle, pero el que va a hacer el vaciado de una casa, digamos su primera losa, tiene que ir a la municipalidad a gestionar el permiso para cerrar la calle por 4 horas. Tiene que coordinar con sus vecinos, decir, señores vecinos, voy a cerrar la calle por 4 horas o por 5 horas porque voy a vaciar mi casa y por favor les pido su comprensión, ¿no? Ya comunicado se hace todo este trabajo. Pero no hay, acá, no sé, que estamos muchas veces, vemos la ley de la selva y todavía si le reclamas, la persona que ha cerrado la calle se pone furiosa, ¿no? No, tenemos que empezar a aprender a convivir, ¿no? Y multa, señores, a esos señores que están cargando ahí, botando su desmonte en plena calle, ¿no? Eso es lo que corresponde. Perfecto, 8:38. Bueno, no hay tiempo para más. Chinchilico ya está haciéndonos señas detrás aquí de cabina. Esperemos que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, abríguense mucho, compartan tiempo con la familia y nosotros nos reencontramos el día lunes con mucha más información. No se desprendan de la programación de Radio Surfuy, porque en el programa de Lisbeth Saldívar también se va a estar dando, me imagino, los ganadores del premios, ¿no? Sí, del score. Son, creo, 5 personas que han acertado más o menos. Así que Lisbeth Saldívar va a estar con mucho mayor detalle sobre los ganadores de la polera, del polo, del gorro, del chullo, de todos los premios que tenemos en Radio Surfuy. Del saludo a las 3 de la mañana. También hay un saludo, ¿no? Sí. Es premio, saludo a las 3 de la mañana. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. El día de hoy estuvieron con ustedes Gonzalo Huirce, César Loaiza, Lisbeth Saldívar. Claro que sí, Henry Borda, Naida Herreros, Hernán Zulca en la producción. Muchísimas gracias por su compañía o por su atención. Muy buenos días, permiso. Tupananchiscama. Tupananchiscama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricui.
Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.